Hola amigos, muchísimas gracias por acompañarme en otro episodio más aquí en Disruptivo Podcast. Ustedes saben que aquí acostumbramos a platicar con personas que deciden salir fuera de lo común, con gente que decide salir de la caja. Hay personas que se atreven a hacer lo que muchos no se han atrevido a hacer y hoy les tengo una personalidad representativa en el estado de Tabasco que yo creo que muchos de ustedes lo conocen y si no lo conocen lo van a conocer aquí a través de este podcast disruptivo. Él es empresario, es político, también es diputado federal y muchas cosas más que ustedes van a conocer de él, de su trayectoria y sobre todo cómo ha llegado hasta este punto de su vida. Yo quiero dar la bienvenida a este podcast disruptivo al diputado Óscar Cantón Cetina. ¿Cómo está, diputado? Muy bien, Luis. Me da mucho gusto estar aquí contigo. ¿Cómo es? Disruptivo Podcast. Disruptivo Podcast. Ajá, primero. Viceversa. Bueno, tú le entiendes porque hablas inglés. Pero Ojalá. Yo me trabo todo. Hablo chocoslovaquio. ¿Cómo está? Bien. Esa es una entrevista que ya habíamos planeado desde hace muchísimo. Sí, es cierto. Platicando de que vamos a hacerlo, vamos a grabar hoy, vamos a grabar mañana. Y se pospuso, creo que si no mal recuerdo, un mes. Sí. Un mes y medio más o menos por tantas cosas de su agenda, de mi agenda, de cosas de la oficina. Entonces, hasta ahorita la estamos Aquí estamos haciendo. Y estamos listísimos. Para que sea la mejor entrevista de los dos. Claro, muchísimas gracias. La entrevista es entre dos partes. Entre dos partes. Yo también soy comunicador. Ah, sí, claro, ¿cómo no? No, y me tiene que contar eso, ¿por qué no de una familia de medios de comunicación se dedicó a ser periodista o un comunicólogo o qué sé yo, un locutor de radio? Pero platíqueme, ¿dónde nació usted? Aquí en Villahermosa. ¿Usted es de aquí de Villahermosa? ¿De qué colonia? ¿De qué? Ahí enfrente de la catedral. Ah, mira, aquí sobre céntrico. 27 de febrero, casi frente a la catedral. Claro, no existía la catedral de ahora. Era un bodegón, que había, sí, vean las fotos antiguas, era esa lámina así como de lámina, de lámina de dos aguas y 4 paredes. Así era la catedral de Tabasco. Mira, hasta que se empezó a construir esta que conocemos ahorita, que todavía falta y que tenemos que terminar. Que le tocó ver todavía el monumento de Gregorio Méndez como glorieta. Ah, claro, bueno, yo vi cuando lo pusieron. Sí. Yo vi, porque eso fue en el gobierno de Carlos Madrazo. Carlos Madrazo gobernó del 58 al 64. Yo cuando se inaugura ese monumento, que fue en el 64, yo tenía 11 años de edad. Y mi papá fue muy cercano a Carlos Madrazo. ¿Cómo se llamaba su papá? Luis Cantón Márquez. ¿Y su madre? Mi mamá era, eso es su madre, eso yo medio duro. ¿Y su mamá? Casi nos llevamos. Ya me ha pasado. En una tienda que conocí en el centro, le voy a contar esta anécdota. Venía ya el 10 de mayo. Y el comercial decía, a toda madre le gusta que la consienta. Y se quedó, estaba pero fuerte. Pues sí, no, porque como que le hemos dado otra connotación. Sí, claro. No era lo mismo decir mamá que madre. ¿A poco nos suena diferente? ¿No? Mi mamá se llamaba María Plácida Cetina Lizárraga. María Plácida Cetina Lizárraga. Mi papá de Villahermosa y mi mamá de Tenosique. Allá, yo tengo mucha familia cetina en la zona de los ríos. Allá en Tenosique, La Palma, en Balancán, Jonuta, Zapata, hay mucho cetina. Y ahí en Villahermosa, pero ya todos vienen de la región de los ríos. Y mi mamá le decían Doña Mary. Doña Mary, porque como era María, un primo de ella se fue a Estados Unidos y llegó hablando así medio jaladito, y decía Mary, Doña Mary. Nice. Y así, y se le quedó. A mi mamá todo el mundo la conoció como Doña Mary, como a mi papá, muchísima gente lo conoció como el Chino Márquez. El Chino Márquez. Sí. ¿Por qué el chino? Porque mi abuelo, el papá de mi papá, era chino. Chino de verdad. Pues mira, ve, yo, ¿por qué crees que no tengo ni un pelo? ¿Ve? Cuando es verdad, no lo había notado. Velo, no, y te puedo enseñar los pelos que tengo en el pecho. No tiene peluche en el estuche ni nada. Nada. No, entonces mi abuelo era chino. Y si ustedes están buscando dónde ir a comer en la ciudad de Villahermosa, quieren darle un giro nuevo a su alimentación, quieren ir a probar cosas nuevas, pues yo les recomiendo el Asadero de Moy, que es uno de los lugares muy bonitos donde ustedes pues van a poder ir a comer, a pasársela bien, tomar un café,
porque también van a tener desayunos a partir del mes de agosto. Así es que prepárate, porque si viene lo buenísimo con el asadero de Moy, no te lo puedes perder. Yo aquí te dejo la información de la ubicación, los horarios, el menú también, porque hay desde tacos, hay desde queso fundido, hay desde parrilladas, hay desde aguas de horchata, aguas de Jamaica. Ahí vas a decidir tú si eres team horchata, team Jamaica. Hazlo en el asadero de Moy, no te vas a arrepentir. Los tacos de al pastor están riquísimos y hay muchas variedades más de tacos, así es que el asadero de Moy es la oportunidad para darle un giro nuevo a eso que estás buscando en restaurantes aquí en Villahermosa, Tabasco. Yo te recomiendo el asadero de Moy. ¿Sí? Entonces, a mi padre le decían el Chino Márquez. Como de luchador. Mucha gente pensaban que era despectivo. No, realmente porque sí, nosotros de alguna manera tenemos descendencia sangre china. Claro, esa sí no me la sabía. Sí. Lo que pasa es que no tuvimos mayor familia ni contacto con la familia china porque mi abuelo murió muy jovencito. Yo no lo conocí, por ejemplo. Ninguno de nosotros, hermanos, que fuimos 9, lo conocimos. Aquí en Villahermosa supongo que murió. Aquí murió en un accidente. Y entonces, pues, se acabó la familia Cantón ahí. Cuando usted tenía entonces ya 11 años, ¿a qué se dedicaba su padre en aquel momento? Él fundó el periódico Diario de Tabasco. Diario de Tabasco se llamaba Diario en aquel de Tabasco. entonces. Sí. Mi padre fue periodista desde mucho antes. En 1945, mi padre fundó un periódico que se llamó La Verdad. Ese salía cada semana, era un periódico chiquito. Pero después se fue a vivir a México y fue un periodista muy exitoso. Trabajó allá en el periódico La Prensa, que en aquel entonces había 4 o 5 periódicos en la Ciudad de México, no más. Y él fue un periodista muy importante. Y cuando sale Carlos Madrazo de candidato a gobernador, lo invita, eran muy amigos, eran de la misma edad, y lo invita a que viniera a Tabasco a fundar el primer periódico diario. Mi padre vino, siempre la tierra llama, claro. La sangre lo reclama a uno, y entonces así llegó mi papá acá, fundó ese periódico, Diario de Tabasco. ¿En dónde lo inicia? ¿Cómo vio cómo? Evidentemente le tocó ver cómo nace toda la marca y toda la fábrica del periódico, o cómo inicia en ese momento. Pues mi papá lo que hizo fue comprar unos fierros viejos allá en la Ciudad de México, un linotipo, una maquinita de esas que con la mano le dabas vuelta, muy artesanal, y lo puso aquí en la calle Iguala, en el centro de Villahermosa. Luego lo cambió a la calle Hidalgo, por la Plazuela del Águila, por allí, y después en el Malecón, donde ahorita podemos decir que es el estacionamiento que está en Plaza de Armas. Allí. Era un viejo edificio de una cooperativa de la COTIP, se llamaba. Y después mi padre lo cambió allá por donde es el SICOM. Sí, claro. Por donde es el SICOM. Y hasta allí perteneció a mi padre. Y después mi padre se fue otra vez a la Ciudad de México. Porque todos los hijos, los 9, nos habíamos ido ya a vivir un rato a la Ciudad de México. Unos a trabajar. ¿Tuvo, perdón? 9, fuimos 9. 9. 8 hombres y una mujer. Primero 4 hombres, los mayores, luego una mujer en medio, exactamente en medio, y luego 4 hombres. Yo soy de los más chicos, yo soy el número 7. Yo soy el número 7. No me diga. Sí. Y la gente piensa siempre que es usted nada más y don Miguel. No. Pues ahí, por ejemplo, en el periódico escribe mi hermano Samuel, pero yo tuve hermanos periodistas muy distinguidos en México, en el periódico Excelsior, en el periódico Novedades, en el periódico La Prensa. Es de mi padre, y fíjate, fue muy curioso, Luis, muy curioso porque mi papá nunca fue a la escuela. ¿Cómo que nunca fue a la escuela? No, mi papá no recibió educación. Mi papá fue autodidacta. Solito aprendió a leer y a escribir. Y mi padre fue un hombre que le hizo de todo de joven. Fue policía, fue boxeador, fue taquero, fue boxeador, nada más aguantó 2 peleas. Lo agarraban de sparring. Ok. Pero ni para eso, porque mi papá era chiquito y delgadito. Le pusieron cada tranquiza que mejor. Y entonces él le buscó mucho. Fue muy luchón mi papá. Y entonces, cuando se va a la Ciudad de México,
Él nunca imaginó ser periodista. Entró a trabajar en el periódico La Prensa a hacer la limpieza. Y entonces ahí se da cuenta cómo escribían, porque le tocó hacer la limpieza en la redacción. Ok. Y entonces ahí empezó a ver y cómo la magia de las noticias y del periodismo. Y de aquel entonces no había una grabadora, menos había lo que hay la tecnología de ahora. Entonces era la libretita, el papelito y el lápiz o el lapicero, ¿no? Estos eran los periodistas. Entonces mi papá empezó a ver y ahí se involucró y terminó siendo de verdad un gran periodista. Toda la camada de mis hermanos, todos mis hermanos se dedicaron al periodismo, menos yo. ¿Quién Todos es el los hombres. mayor? El mayor fue mi hermano Luis. Él estudió también para abogado, aunque no terminó la carrera. Él se quedó como en tercer año. Fue lo que más. También debo decirte que yo soy el único de los 9 que pudo terminar una carrera universitaria. De los todos, usted es el único que tiene una licenciatura. Sí. Yo tengo 2. Ah, 2 licenciaturas. Ah, perdón. No, sí, ¡La dos! Sí, oye, este güey cree que se cree. No. No, me costó ¿Cuál fue trabajo. la primera? Licenciado en Ciencias de la Comunicación, precisamente. ¿Por la UJAT? No, en la UNAM. Ah, ok. En la UNAM. Yo soy digamos, comunicador también de profesión académica, pues. Sí. ¿Verdad? Y luego estudié Derecho. Ah, ok, Estudié Derecho. Okay. Y bueno, y me he dedicado toda la vida a la política. ¿Desde qué edad? Desde la secundaria, Rafael Concha Linares, yo estuve ya en la sociedad de alumnos. Luego, sí, porque había una sociedad de alumnos. Luego en la preparatoria, Manuel Sánchez Mármol, que dependía de la UJAT, pero ahorita es el plantel del colegio de bachilleres número 1, la deportiva. Ese era el Sánchez Mármol. Esa era la preparatoria Manuel Sánchez Mármol. Allí estudié, igual, somos compañeros de generación con Andrés Manuel López Obrador. No me diga. En esa prepa estudió también Andrés Manuel López Obrador. ¿Pero misma generación o...? Sí, misma generación. Andrés Manuel y yo somos de la misma edad. ¿De verdad? Yo cumplo años en agosto y él en noviembre. ¿Por qué se ve más grande él? Pues está rodado. ¿Cuál es el secreto para verse más joven? Mira, yo la verdad porque vivo mejorcito la vida. No, lo que pasa es que Andrés Manuel le ha dado duro a la vida. Imagínate, es el único hombre, Andrés Manuel, que conoce, que ha estado físicamente en todos los municipios de México. Sí, yo me acuerdo, no me acuerdo, o sea, de que porque ya sabe, pero mi abuela me contaba que el señor se subía a los camiones, en aquellos entonces que iban a Macuspana, a Tenosique, se subía a hablar de política, el neoliberalismo y todas esas cosas, y la gente sí que lo tiraba loco, y decía, ¿ese quién es? Y por qué, o sea, ¿qué quiere? ¿O qué? No lo volteó a ver la gente, y pensar que ahorita, bueno, millones de personas es quien acumula él en el Zócalo de la Ciudad de México, y le tocó topárselo en los pasillos del plantel 1 en aquel entonces. Sí, bueno, estudiamos juntos. ¿Se hablaron? Claro. Nosotros somos amigos. Fíjate que en esos tiempos? Desde jóvenes, a los dos nos interesó la política. Y teníamos el sueño de hacer la revolución en México. Nosotros éramos inconformes porque veíamos mucha desigualdad, mucha pobreza y mucha injusticia. ¿Nunca se dijeron sus metas a futuro como, oye, fíjate, yo quiero ser presidente algún día? Totalmente. Eso de Andrés Manuel, no crean que fue casual. No. Él traía un proyecto político muy definido. Él siempre habló de ser presidente de México. Siempre. Supongo que por esas pláticas que ustedes tenían, los demás chavitos no se sentaban con ustedes por hablar de política. O todos estaban afanados de la política. No. Éramos muy aburridos. Eran como que los únicos dos amiguitos que se estaban en una banca. Y nosotros hablábamos, ¿sabes qué? En función de la política, pues, ¿sabes qué? A partir de la historia. Mira, Andrés Manuel, ve en la mañanera. Todos los días te echa el sermón histórico. Una clase de historia te dice él. Porque nosotros creemos que así, conociendo la historia, vas a evitar los errores del pasado. Bueno, ya se dice la frase, ¿no? De quien no conoce su historia está condenado a repetirla. Los mismos errores, ¿no? Bueno, entonces nosotros... por ejemplo, en la prepa, en el tercer año, agarras ya el bachillerato, el de ciencias sociales, el de ciencias biológicas, creo,
o el de ingeniería. ¿Historia de Tabasco no les tocó? Sí, claro, ya nos tocó en el bachillerato. La historia de Tabasco nos toca desde la secundaria. Se enseñaba mucho más ética, historia, español, geografía, civismo, que luego fueron quitando esas materias. Claro. Y entonces fueron quitando la identidad al pueblo de México. Pero antes México era un pueblo totalmente nacionalista. Nosotros no queríamos a los gringos. ¿Por qué crees que Andrés Manuel no habla inglés y yo no hablo inglés? Porque odiábamos a los condenados gringos. Aquellos entonces. Nos enseñaron. Y ayer mi hija de 10 años, Paloma, que también le gusta mucho la historia, delante de alguien dijo una expresión, dijo, pues estaban hablando de ir es que fuimos a sacar un pasaporte. Y entonces ahí estaba hablando alguien y dice, y bueno, ¿y tú vas a ir a Estados Unidos? No. ¿Y por qué? Porque nos robaron la mitad del territorio. Sí, o sea, porque yo le he enseñado historia y es un hecho que pues, Estados Unidos se apropió de más de la mitad del territorio mexicano. Bueno, pues esa es la parte de nuestra formación, que nos gusta mucho la historia y que nosotros de verdad nos caló el querer a este país. ¿Recuerdan quién gobernaba en aquel entonces Tabasco? Cuando estábamos en la prepa fue el 70-72, Mario Trujillo. Era el gobernador, Mario Trujillo. ¿Y si daban sus opiniones de ese gobierno en aquel entonces? No, chavitos de hablaban de él y así. No participamos en política. No participamos en política. Participábamos en la política estudiantil. Yo, por ejemplo, en el tercer año de prepa, fui consejero universitario, representando a los jóvenes. Pero nos dedicamos nada más a lo que era el ámbito de la universidad de la preparatoria. Y yo ahí tuve mi primer cargo público, fue en la UJAT, y fue director de Información y Relaciones Públicas de la UJAT. ¿Qué edad tenía? 18 años. 18 años. Sí. ¿Y tenía un cargo ya en la UJAT? Sí, lo que pasa es que, mira, nosotros, yo decía, venimos de una familia muy humilde, entonces teníamos que trabajar todos. El periódico de mi papá lo hacíamos, había solo 2 trabajadores y había 6 hermanos, 7 trabajando. Empezamos a trabajar de niños. Yo trabajo desde los 11 años de edad. ¿Cuál fue su primer trabajo? Allí. En el periódico. Es que ahí te ponían a hacer de todo. Empezabas desde a barrer, a limpiar, pero también ya luego empezabas a escribir, a hacer ahí. Era casi por ósmosis que aprendías, pues, porque estabas viendo a todos tus hermanos, a tu papá, y no hay nada como la práctica. Pero los Cantón aprendimos todo el proceso, que es desde reportear, llegar a escribir, luego tu propia nota, tú la corregías, tú después de la corrección ya te ibas a lo que es el linotipo. El linotipo es la computadora de ahora, nada más que antes se hacía con lingotes de una aleación, muy venenosa por cierto, que quemaba, y entonces era letrita por letrita. Lo que es la computadora ahora, pero haz de cuenta 1000 años antes. Su mecha. Era letrita. Bueno, nosotros hacíamos el periódico letra por letra. Las cabezas, entonces habían unas cajas grandes, estaban todas las letras y agarrabas una y otra y otra. Tienes una habilidad rapidísima, ¿no? Yo sé escribir a máquina con 2 dedos. Y yo me la juego, el que me pongan que escribe bien rápido, me la juego en velocidad y en precisión de la letra. ¿Y en la computadora cómo le hace? ¿Igual con un dedo o sí usa todo? No, igual, no, nada. Yo con ¿Acostumbrado así? Sí, pero en la computadora yo casi no la utilizo, no se me da. No se me da, soy muy torpe para la tecnología. Pero si le ponen una máquina a escribir sin problema. Soy buenísimo, la verdad, para eso. Porque empezamos así. Entonces yo empecé desde los 11 años. Y ya después de eso, de hacer lo que era la formación, se le llamaba, ya lo formabas en la plana y luego la pasabas la plana a una prensa plana. Y luego hacer un periódico por periódico, dándole la vuelta a un rodillo. Esa era nuestra ¿Durante cuánto tiempo? No, pues tenías que darle la vuelta por cada periódico. Estás hablando de un cilindro grande, enorme. Así, y nosotros chiquititos. Pero así aprendimos todos, ¿eh? Todos. Sus 8 hermanos. Sí, todos.
menos uno, ¿no? Que murió a los 14 años de edad. Ok. Entonces él ya no pudo participar en eso, ¿no? Pero los demás sí, todos. La única que no participó en nada de eso fue la mujer, la hermana. ¿Ella qué Ella se no. dedicó? Ella estudió para secretaria bilingüe, Ujú. ¿verdad? Y después se casó y ya se dedicó al hogar, Ok. ¿verdad? Ella no. Pero todos los demás fueron periodistas y muy importantes. Yo soy el único que no me dediqué al periodismo. ¿Por qué? Voy a revelar una trampa que yo quise hacer. Mira, yo estuve aquí como líder estudiantil y había mucha violencia en la prepa. Se le llamó la prepa del oeste, porque llegaban pistolados y llegaban así, era fuerte. Entonces hubo mucho problema y cuando yo digo que yo quiero estudiar en la universidad, mi papá y mi mamá pues muy contentos, pero ante esa escalada de violencia que había, me pidieron que no estudiara yo aquí. Entonces yo sí, la verdad, a mí me fascinaba la UNAM. Entonces yo dije, me voy a México. Ya estaban dos hermanos trabajando allá, uno en Excelsior y uno en Novedades, los mayores. Y entonces me fui, presenté mi examen, lo pasé y estudié. Pero había habido un conflicto estudiantil allá, en México, en el año 1972. Yo entré en enero del 73. Y habían tomado la rectoría 6 meses. Unos líderes, Castro, Falcón, Bustos, de apellidos esos. Y entonces mi papá y mi mamá me dijeron, mira, aquí no queríamos que tuvieras violencia. Te vas a derecho allá en la UNAM, vas a meterte en todo el relajo. Sí. Y entonces yo me quise pasar de vivo. Entonces dije, bueno, vamos a una cosa, no estudio derecho. Y yo busqué ahí qué más son. Y al lado de derecho estaba la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, donde estaba periodismo. Se llamaba así la carrera, periodismo y comunicación colectiva. Y entonces, pues a mí alguien me aconsejó, inscríbete, entra, estudia un semestre y te pasas a derecho. Y que ya se le haya pasado a tu mamá y a tu papá. Y entonces eso fui. Pero yo llegué y como yo estaba muy avanzado en el periodismo práctico, Claro. yo sabía hacer una nota de reportaje, de entrevista, de noticiosa. Nosotros aprendimos a hacerlo todo eso. Entonces, fui adjunto, luego de Miguel Ángel Granados Chapa. Entonces yo empecé a destacar y bueno, me sentí bien. Me sentí a Juan Camané y pues yo sabía más que todo. Claro, y ahí empecé a leer mucho. Esa aportación para mí fue valiosísima porque había varios compañeros que les dio por la literatura y entonces leíamos mucho, leí muchísimo, leía. Yo trabajaba, yo llegué a México a trabajar también. ¿De qué trabajó en Ciudad de México? Empecé, mi primer trabajo fue en la biblioteca del Congreso de la Unión. Y allí, al ratito te platico, allí es donde yo decido ser diputado federal o ser senador. Allí, porque era de la biblioteca del Congreso de la Unión. La administra la Cámara de Diputados Federal, todavía está. Entonces yo estudiaba de 7 a 12 y a la 1:30 entraba yo a trabajar hasta la noche. Todos los días. Yo nada más me daba tiempo de ir ahí cerca. Esta biblioteca está cerca de lo que era el edificio del Senado de la República, en Quicotenca. Sí. Y ahí todavía está una cocina económica. Entonces yo llegaba por 5 pesos, me daban un refresco, me daban 4 cuadritos de gelatina, 2 tortillas y una sopita de pasta y un pedacito de carne o de pollo. En Por fin. 5 pesos. Sí, sí, sí. Y bueno, y yo me quedaba feliz, pero hambriento. Me quedaba yo con hambre. Pero entraba yo a trabajar y había unas señoras muy buenas. Y entonces me llevaban, haz de cuenta, el relleno de lo que ellas llevaban para Ah, comer. mire. Entonces así, y luego me daban chance hasta de estudiar. Bueno, entonces yo llegué así a México porque yo quería estudiar. Yo sí, desde niño yo decidí que quería estudiar. Entonces yo hice un esfuerzo, porque bueno, nosotros trabajábamos de noche. Nosotros entrábamos a trabajar a las 5 de la tarde, sábados y domingos.
Ya ves que en los periódicos pues, Sí. son poquitos días que no trabajan. Entonces nosotros, todos, todos los hermanos, entonces, pero salíamos a la 1, 2, 3 de la mañana. Yo dormía 2, 3, 4 horas, me despertaba a las 5, 5 y media, y a las 6 yo estaba en clases. Yo nunca hice una tarea, Luis. ¿Cómo que no hizo ninguna tarea? Nunca hice una tarea. ¿Cómo Ni le en hizo? secundaria, en nada. Yo, en la primaria sí, porque ahí todavía no trabajaba. Pero yo, lo único que tuve de la escuela, que fue mucho, es lo que los maestros decían en el salón de clase. Yo casi no faltaba clase, porque no me daba tiempo. Yo terminaba la escuela, la secundaria y la prepa, y llegaba yo a dormir. Y otra vez a las 3 o 4 que me despertaba, comía. Eso fue en la prepa y en la secundaria. Sí. ¿Cómo fue Oscar cantaba en la prepa y en la secundaria con los noviazgos, con el amor? ¿Sí tuvo novias, no tuvo novias? ¿No se le acercaban a las niñas por ser así muy de historia y todo esto? Lo que pasa es que yo no tenía tanto tiempo. Por ejemplo, yo no podía ir a una fiesta. ¿Se lo Yo invitaban? no podía. Sí, ¿Y qué claro. decía? No puedo. No, pues no puedo. O sea, oye, que en la tarde vamos al cine. Pues yo no puedo. Yo entraba a trabajar a las 5. Al Sheva. Entonces, sí, a veces al Sheva y al Tropical El y Tropical. al Tabasco. ¿Que el allá por Tropical no es el que estaba ahí en el Congreso o el que estaba así, verdad? Sí, Ahí estaba. ese es era el que era el cine Tropical. Ese era. Y habían 3 cines, si mal no recuerdo. El Tropical frente a Plaza de Armas. El Sheva, que ahí está por el Y en malecón. Juárez había uno, ¿no? Donde está el del Sol. Supe que ese era un Ah, sí, cine hace... cierto. Sí, antes Sí, de sí. entonces ahí estaba, que no me acuerdo ahorita el nombre, pero sí es Ajá, cierto. había un Ahí. cine ahí. A mí no me tocó ir, ¿eh? A mí no me tocó ir a ese. Y había uno del otro costado de Plaza de Armas, donde hay unas casas pegaditas que abajo me parece que hay una tienda de telas y costuras y guayaberas. Ay, pues eso yo no me acuerdo. Eso te acuerdas tú porque eres Sí, más ahí viejo viví que yo, yo. ahí lo vi Eres en más esa viejo época. que yo, cabrón. Eres más viejo tú Soy que yo. como ese personaje, esa película, yo retrocedo, todavía estoy viejo ya ahorita, de joven. Ok, entonces, ¿y en qué momento? Porque supongo que su padre tuvo esta plática de ya estoy grande, quién se va a dedicar al negocio, o ya había algún hermano de usted que ya estaba interesado por ello. Todos, es que fue como una inducción, mi papá y mi mamá. Sí querían que estudiáramos nosotros, pero la verdad estaba difícil para nosotros trabajando así. Bueno, pero también ellos nos daban una gran libertad. La verdad es que ninguno de los cantón fue destrampado. No nos dio tiempo, pues. No teníamos tiempo, tenemos que ir a trabajar, a trabajar. Entonces, la verdad, no puedes ver que a un cantón se nos enseñó a trabajar y todos trabajamos, ¿no? Entonces, pero mi papá, por ejemplo, cuando yo le platiqué que quería estudiar, que le dio un gran gusto y jamás me dijo, tú tienes que ser periodista como yo lo soy. No, nunca. ¿Qué quieres estudiar? Lo que tú quieras, escoge. Mi papá era un hombre muy inteligente. Mi papá era muy culto. Aprendió a leer y escribir solo. Él tenía un libro de cabecera. Uno. Ya después leyó muchísimo. El diccionario. El diccionario. Él sabía qué significaba cada palabra. Pero él tenía una ortografía perfecta. Él sabía escribir muy bien. Ahí están sus artículos de toda la vida. Y él nos decía que para aprender a leer y escribir había que domarse, chutarse el diccionario. Como mi mamá nos enseñó en la parte católica, nos enseñó la parte de la Biblia. Bueno, nosotros íbamos 3 veces a la semana precisamente al Señor de Tabasco, a misas y a la doctrina. Esa educación se nos mezcló. Mi papá era muy liberal. Mi papá no le gustaba mucho lo de la iglesia. ¿Y la política? Uf, le fascinaba a mi padre. A mi padre le fascinaba la política, pero no para ejercerla. Él como periodista tuvo aquí, por ejemplo, un periódico que fue muy político y tenía una columna que se llamaba Semana Política. Era la columna más importante y de una gran confianza del gobernador. Sí. Muchas de las cosas que iban a pasar se escribían en esa columna.
Haz de cuenta que era una vocería del gobernador Carlos Madrazo, y luego, en otra época, del gobernador Mario Trujillo. Allí se hizo mucha política, mucha. Mi padre era un ser político. Yo debo decir algo, y lo digo así con un orgullo. Yo prácticamente no tuve un error en la política hasta que vivió mi padre. ¿Por qué? Porque me aconsejaba tan bien, me decía exactamente qué hacer. Cuando muere mi padre, es que me echo a perder y empiezo a cometer ¿En qué errores. año fallece su padre? En el 92. En el 92. 1992. ¿Sí? ¿Cuántos años tenía usted? Yo soy del Ciudad, tenía 39. ¿Y cómo lo vivió? ¿Cómo fue para usted? ¿Fue difícil? ¿No le pegó tanto? No me pegó tanto por algo. Yo fui el hijo más cercano a él. Discutíamos mucho, pero fui el más cercano, diríamos, los últimos 10 años de su vida, o 20 casi diría yo. Entonces, nosotros platicamos muchísimo, hicimos muchas cosas juntos, y como a él le pegó un cáncer en el hígado, entonces él 6 meses sufrió bastante y todo. Entonces, él murió en mis brazos, igual que mi madre, igual. Yo también fui el más cercano a mi madre. ¿En qué año Mira, falleció su madre? mi madre muere en el 2009. En En el 2009. 2009. El mismo día que murió mi padre, muere mi madre. ¿Y le pegó El también 7/9. o...? No, porque cuando muere mi padre, yo quedé sin culpa, sin remordimiento, yo lo atendí muchísimo. Entonces, yo lo tomé como experiencia, dije, mi mamá que me vive, me voy a dedicar a mi mamá, porque yo quiero que cuando tenga que irse ella, también me sienta bien, pues. Pues yo, por ejemplo, les decía, a los dos les dije en su momento, ya, dejen de luchar, ya, váyanse con Diosito, ya, ustedes ya cumplieron, ya hicieron una familia, ya nos formaron y todo. Entonces fue el mismo caso, pero yo vine de a partir de lo que me pasó con mi padre, que me quedé sin ningún remordimiento, feliz, contento, con la vida, con la enseñanza, y que ya descansara. Claro. ¿No? ¿Para qué los quieres ver sufriendo? Eso es un egoísmo, ¿no? Entonces yo no, igual fue con mi madre, que también murió de cáncer. Entonces, haz de cuenta que se repitieron las cosas. ¿Recuerda algún consejo que le haya dado su padre así que diga, este consejo me marcó mucho y lo he seguido hasta ahora o lo seguí hasta este punto? Sí, diría yo que es un consejo que tiene que ver con mi forma de ver la vida. Mi padre me decía que había que ser feliz. Y feliz sin hacer daño a nadie. Ese es el mejor consejo de mi padre. Mi padre, por ejemplo, cuando ya estaba enfermo de cáncer, los doctores le dijeron, no, es que tiene usted que dejar de fumar, tiene usted que dejar de comer grasas, tiene usted que dejar de tomar una copa. Mi padre dijo, no, ¿por qué? Yo no. Y no lo dejó, Tomaba una copa, echaba un cigarrito y se echaba sus tacos, porque era muy tabasqueño para su comida. Porque él decía que había que ser feliz en la vida, que no vale la pena. Además, un hombre inteligente decía, si ya tengo cáncer y ya tengo los días contados, ¿de qué me va a servir? Mejor termino mi vida siendo feliz. Y así fue. Fíjate, nada más, y lo puso como ejemplo, ¿eh? Por eso lo pongo como ejemplo. Entonces, nos enseñó lo que es la honestidad. Nos enseñó lo que es el amor a Tabasco. Por eso nosotros somos tan tabasqueños, por mi papá y por mi mamá. Cuando tuvo que irse mi papá y mi mamá a vivir a México, porque los 8 hermanos estábamos allá, los que vivíamos, ya había fallecido mi hermano, mi hermana y los otros, ellos se fueron también. Pues mi papá venía cada semana, compraba 2 cajas de huevo, esas grandotas, que podían viajar antes, y ahorita ya ves que ahorita ya lo prohíbe, pero llevaba que carne salada, que la posta de robalo,
llevaba el cilantro, el perejil, todo de aquí para allá. Todos los domingos nos reuníamos la familia, todo. Y cada uno se llevaba a su casa su bonche de comida tabasqueña. Así nos educaron. Nosotros en la casa de mi papá había un pequeño jardín y hacíamos el baile de embajadoras. Las sobrinas, las amiguitas, se las vestían de tabasqueñas y mi papá contrataba una marimba y ahí la embajadora de Tapa y así. O sea, muy tabasqueños, muy tabasqueños. Wow. Entonces, ese amor a Tabasco también nos los enseñó. Y por supuesto, amar a nuestro país. También, eso es parte de ese estudio de la historia y de la identidad nacional. Claro. ¿No? Sí. Y hablando empresarialmente, un poquito alejado de la política, ¿en qué momento decide usted poner su propio negocio? El que diga, hoy voy a emprender y tengo este sencillo, lo voy a invertir en esto. ¿En qué y cómo llegó a hacer esa idea? Por hambre. No, mira, yo estaba muy decidido a hacer política y tengo una oportunidad importante para un cargo en México. Y de repente se presenta un acto de corrupción. Y yo no quise entrar. Entonces renuncié. Porque mi jefe me dijo, o le entras o renuncias. Pues renuncié. No quise entrar. Pero al otro día me di cuenta que no tenía para comer. Y yo estaba casado con una mujer de Teapa y que sus padres eran plataneros. Entonces nos venimos a pasar unos días al rancho, pero venimos porque no teníamos que comer allá. Y aquí, aunque sea plátano, nos daban, ¿no? Sí, plátano mínimo, ¿no? Mínimo, ¿no? Mínimo. ¿No? Y entonces, en esa reflexión que estaba yo ahí, a mi suegro me dice, bueno, ¿y qué vas a hacer? No, pues yo me voy a quedar en la política, pero voy a ver de qué voy a vivir. ¿Le caía bien a su suegro? Sí, sí. No. Mi suegra, un alma de Dios, mi suegro, otra alma de Dios, los dos. Yo todavía los quiero siempre. Porque, y entonces, él después me dice, ya nos regresamos a México, y me dice, están vendiendo el terreno aquí enfrente. Y pues, yo no tengo dinero. No, mira, es que con el banco se puede hacer. Y total, me mostró el camino. Claro, y él me mostró y me dijo, yo te presto mi tractor, yo te doy semilla de mi plantación. Yo lo veo, tú sigue en México, yo lo veo. No se consigue uno de esos. Sí, por eso digo, un hombre... Tengo que ir a Tiapa, yo creo, yo creo. Ya no creo que haya muchos, te lo quiero decir. Bueno, y entonces él me ayudó desde conseguir el crédito porque yo no tenía un peso. Yo estoy diciendo que yo vengo con orgullo lo digo, de una familia muy humilde. Ni un peso tenía yo. ¿Qué edad tenía en aquel entonces? Tenía yo 24. ¿No pensó irse al periódico con su padre? No, es que a mí lo que me llamaba era la política. ¿A qué? Su orgullo fue como de que no, yo, la política. Sí, y yo de eso no dudé. Yo nada más lo que sí pensé es, yo todavía no tenía hijos, pero yo dije, yo tengo que tener un ingreso que me permita hacer política con honestidad y con dignidad. Tuvo noches en las que, de esas que tienes que consultar con la almohada y rascarte la cabeza y dices, ¿qué voy a hacer? No puedo dormir. Claro, sí. Y además de llorar, de llorar porque, de impotencia, de decir, yo quiero ser un político que verdaderamente sea serio, sea honesto. ¿Cómo eran esos ambientes? ¿Lo hacía en su cuarto, lo hacía solas en una oficina? Solo en la casa, pero me procuraba yo salir del cuartito de la recámara para la salita. O sea, que no lo viera ni mi esposa, porque estaba yo con ese machismo de que los hombres no lloran y que cómo te van a ver débil y todo, ¿no? Entonces yo no quería transmitirle que tenía un esposo blandengue, ¿no? Entonces yo, pero sí, me llevaba y pasé muchas noches muy difíciles porque yo estaba terco en ser algo. ¿Qué se decía? Pues no, yo nunca lo dudé. Yo dije, yo voy a hacer.
pero, ¿de qué vamos a comer? Entonces yo dije, bueno, el ejemplo de mi papá siempre llegaba, porque como mi papá, insisto, él vendió, fue bolero en Plaza de Armas, él hizo de todo. Yo de chico, debo decirte algo, yo de chico vendí chicles, vendí empanadas en todo el centro de Villahermosa y vendí periódicos. Entonces yo sabía trabajar, yo sé trabajar, pero no le encontraba todavía, no le encontraba. Yo quería en la política, hasta que pasó eso. Y, y ya entonces, con eso, empecé a hacer un patrimonio, diríamos. ¿Y qué es lo que tengo? Todavía no tengo. De eso vivo, de eso ha vivido mi familia, de eso. Yo me divorcié, me volví a casar, tengo una hija de 10 años y de eso viven, de eso viven. ¿Cuántos hijos tiene? Cuatro, 4 hijos. cuatro. Faltan Dos 4 más, hombres ¿no? y 2 mujeres. No, ya tengo 4 más. Ya son 8. Tengo 2 nietas y 2 nietos. ¡Ah, ya tiene nietos! Sí, No me claro, diga. claro. Sí. Parece abuelo. Y además muy feliz de ser no, ¿cómo me dicen? Abuelo. Abuelo O. Abuelo. Abuelo O. Abuelo O. Así me dicen, O de Oscar. Así me, Abuelo O. sí, así me dicen porque a mi hijo el mayor que se llama Oscar, así le dicen O. Entonces muy contento por la parte familiar, verdaderamente contento. Oye, ¿cómo superó esos momentos difíciles emocionales? Porque me ha tocado tener aquí personalidades que justamente me dicen lo mismo. ¿Sabes qué, Luis? Lloraba, me decía cosas, me decía, ¿por qué me pasa esto a mí? ¿Por qué no puedo? ¿Qué debo hacer? ¿Qué puedo hacer? ¿Cómo lo voy a hacer? Y después de esa fase entraba otra fase en donde se decían algo motivacional para levantarse. En este caso, ¿qué se decía usted en esas lamentaciones y qué frase usaba o qué usaba usted para después volverse a motivar y seguir continuando? Bueno, yo mencioné una palabra. Yo sentí impotencia, pero yo nunca me sentí ni derrotado, ni triste, ni nada. Yo tenía un enorme convencimiento desde chico de lo que iba yo a hacer y a lo que yo quería hacer. Y que lo quería hacer en buen plan, no un político ratero, ni corrupto, ni nada de eso. Yo lo tenía muy clarito. Yo seguramente quise ser político porque yo vi muy de cerca el trabajo de Carlos Madrazo, gobernador. Mi padre andaba con él casi diario, le hacía la crónica diaria de su gobierno. Y ese hombre verdaderamente cómo trabajaba, cómo revisaba todos los de las obras. Él llegaba sin avisar. Él no le avisaba ni al presidente municipal. Él llegaba y veía la obra y después metía en orden a todo mundo. Entonces, mi padre, un madracista convencido de Carlos Madrazo, preciso, entonces, era su mundo de plática. Y yo vi 2 o 3 detalles de ese hombre porque Carlos Madrazo llegaba a nuestra casa. Y lo vi en su guayabera blanca, lo veía yo como un casi semidios, lo veía yo. Lo admiraba bastante. Totalmente, y lo sigo admirando. ¿Y le hice alguna pregunta en aquellos entonces? No, Nunca. nunca, no. No, en esa época nosotros éramos niños que no nos dejaban intervenir en pláticas de adultos, claro, adultos, no ¿no? No, por eso, sí, no, claro. no había como ahora que hay una apertura y confianza, no. Pero yo le escuchaba a mi papá y luego cuando lo veía a él insisto, era ver casi una divinidad, ¿no? Y entonces de allí fue prácticamente que yo decido estar en la política. Como cuando entro a trabajar en la Biblioteca del Congreso de la Unión que te decía, ahí es para todo público la biblioteca, es muy antigua, en una ex iglesia y precioso edificio, que pueden visitarlo ahí en la Ciudad de México. Es maravilloso, pero hay un salón especial, hermosísimo, en donde solo entraban los diputados federales y los senadores de la República. Y entonces les llevábamos los libros que nos pedían. Y entonces yo me peleaba porque yo le llevara los libros, porque yo los veía grandotes, de traje, de corbata. Y luego me quedaba por ahí como que disque acomodando libros, pero mentira. Ya estaba yo estudiando en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Y entonces
las discusiones esas sobre la ley tal, sobre las iniciativas tal, sobre el Estado de Derecho. Entonces fue cuando yo dije, yo quiero ser diputado, yo quiero ser senador. Y fui 2 veces senador de la República y es mi tercera vez como diputado federal. ¿Cuál fue su primer cargo público y a qué edad? A los 18 años, 18 años. Director de Información y Relaciones Públicas de la UJAT. ¿Y después? Después ya me fui a México y de ganar mucho dinero aquí, porque era yo director en la UJAT, ganaba, acá pronto, de aquella época, 1972, ganaba 3,000 pesos mensuales. Una lanototota, Claro. lanototota. Me compré mi coche a pagar en 10 meses. Pues imagínate, el bocho valía 19,000 pesos, creo. El de así último modelo. Sí, sí. ¿No? Yo me compré un usado. Bueno, y entonces yo fue cuando me voy a México ya a trabajar en la Biblioteca del Congreso de la Unión y yo ganaba 300 pesos a la semana. O sea, ganaba 1,200 al mes de ganar acá 3,000. Pero yo me fui, yo renuncié y me decían, estás loco, quédate a estudiar Derecho aquí la tienes facilita. Pues Claro. Imagínate, yo era funcionario universitario. El rector era un gran abogado. O sea, tenía todo para Las entrar a facilidades Derecho. para... Sí, pero no, yo me quise ir a estudiar allá. Claro, por la petición que hace rato acabo de mencionar, mi papá y mi mamá estaban preocupados y que no siguiera yo en las cosas estudiantiles y porque había mucha violencia. Después de haber ocupado esos cargos públicos, después de haber pasado este tema universitario, la diputación, la biblioteca, ¿cuándo nace la idea de querer ser gobernador? Siempre. Siempre. Desde que vi a Carlos Madras. Dijo, quiero ser gobernador un día de Tabasco. Mira, Andrés Manuel siempre dijo, quiero ser presidente de México. Yo no. Yo dije, yo quiero ser gobernador. Porque yo vi a ese hombre cómo gobernaba. Yo escuché mucho. Yo leí mucho de él. Todos los días en el periódico. Mi papá. Entonces yo quería ser como él. Ahora no quiero ser como él. Ahora voy a ser mejor que Carlos Madraz como gobernador. Quiero ser el mejor gobernador de Tabasco. El mejor gobernador de Tabasco es el que más le sirve al pueblo. Es el que proyecta el Estado para muchos años. Mira, ahora todas las obras que él hizo son las importantes. En 60 años no tenemos mejoría. Mira la ciudad deportiva. Es la que él hizo. No, pero es la que él hizo. Ya deberíamos de tener 10 ciudades deportivas en todo el estado de ese tamaño o mejores. Mira el concreto hidráulico de esa obra. Ahí está intacto. Porque era muy estricto. Él fue el que hizo, por ejemplo, de esta ciudad de Villahermosa, la gran ciudad de Villahermosa. Él fue el que construyó el malecón. Él fue el que construyó Paseo Tabasco, Paseo Sumacinta, la ciudad universitaria, la zona asistencial de Tierra Colorada y cuántas cosas. ¿Sabes qué hacía Madrazo como gobernador? Iba a México y le decía al presidente, le invito a una gira de trabajo. Sí, claro, gobernador. ¿Y qué vamos a hacer? ¿Dónde vamos a ir? Aquí está el mapa de Tabasco, presidente. Aquí están los 17 municipios. Ponga el dedo donde quiera y ahí va a encontrar una obra. Sí, y lo cumplía. Él estaba haciendo obra en... Tú sal un poco al campo y vas a ver cómo la escuela fue hecha por Carlos Madras. El centro de salud fue hecho por Carlos Madras. Ya está deteriorada o ya demolieron ese inmueble y construyeron uno nuevo, porque fue hace 60 años. Pero ese hombre hizo por todos lados obra pública, obra de buena calidad además. Entonces yo ahí fue cuando yo me impregné mucho. Yo estuve en el gobierno federal, estado, y yo pude hacer carrera política a nivel nacional, pero no siempre me enfoqué a Tabasco. Por eso fue que fui diputado federal, por eso fui senador. Yo fui 2 veces representante del gobierno de Tabasco en la Ciudad de México. O sea, yo siempre actuando como tabasqueño. A mí me decían, es que Tabasco no es el mundo, hombre, tú puedes ser presidente de México. No, pues no, a mí no me interesaba. A mí no me interesó nunca.
nunca. ¿Qué se siente ser candidato a una gobernatura? Porque ser candidato a una gobernatura es estar a punto de tocar la estrella, de tocar el sol, porque es un paso nada más que te falta nada más para llegar a hacerlo. ¿Qué se siente ser el representante de un cargo público tan importante como es el gobernador aquí en Tabasco? Bueno, yo todavía no lo sé. No, ¿No ya fue candidato a la gobernatura? sí, fui candidato, pero. ¿Pero qué se siente ir promoviendo a Tabasco? Decir, oye, Bueno, ¿sabes qué ok, quiero tienes promoverlo? razón. Sí, Ajá, a eso me refería. no entendí bien, la verdad. Pero no tienes razón. No, pues yo simplemente, yo lo que veía era la esperanza de un pueblo, que te conviertes automáticamente en quienes creen en ti, en tu proyecto, en una esperanza. Perdón, en una esperanza. ¿Ves la mirada diferente de la gente? La gente ya te ve que tú puedes solucionar sus problemas. Eso, para los que nos gusta servir, es así súper importante, Luis. Eso a mí en lo personal, pues, me nutre, me motiva, me empuja a tratar de hacer mejor las cosas. Entonces, como que no tanto lo siento como un compromiso, no tanto lo siento como una verdadera muestra de confianza de la gente. Cuando la gente dice, yo te apoyo, yo voy a votar por ti, es verdaderamente entender que está depositando sus esperanzas, sus expectativas de vida, de desarrollo en ti, las personaliza. Por eso, cuando un gobernador falla, es terrible la desilusión. Y por eso la gente casi llega a un nivel personal de odiar, porque yo creí en ti, tú me engañaste. Es así, es como entiendo el fenómeno Claro. de la gente que se da cuando no cumples. Porque es que tú te confiaste y le entregaste la llave de tu casa, Claro. ¿no? Sí. Esa es la confianza, ¿no? Claro. Pero se siente muy padre, la verdad, se siente muy padre. Y sobre todo cuando lo conectas con los jóvenes. Cuando lo conectas con los jóvenes, que el joven piensa, y más ahora, en este tiempo actual, Luis, donde hay tanto problema para los jóvenes. ¿Cuáles son los problemas mayores? Que quiero estudiar, quiero prepararme y luego no tengo la oportunidad, porque no tengo la lana para pagar un lugar y luego no hay cupo en la escuela de gobierno. O lo que es más frustrante, que haces el esfuerzo de estudiar y tienes tu título, te lo pones bajo el sobaco y andas buscando por todos lados y que no te contratan porque no tienes experiencia y no te contratan por esto y te frustras y te pones a vender tacos, te pones a manejar un Uber y no es que sea denigrante vender tacos o manejar un Uber, no, es muy digno, Claro. Pero no estudiaste para eso. Oigan, y les tengo un consejazo para todos ustedes que quieren limpiar sus sneakers, sus tenis, todo su calzado. Yo te recomiendo Cleaning Sneaker Pemex. Esto se ubica en el municipio de Macuspana, Tabasco, en Ciudad Pemex. Ustedes van a poder mandar a lavar sus tenis para que queden relucientes, súper limpios. Por aquí te dejo la información para que tú entres a sus páginas, sus redes sociales y conozcas todos los servicios que ellos te ofrecen, pero también se encuentran aquí en la ciudad de Villahermosa para que no te lo puedas perder. Con Cleaning Sneakers Pemex, ahí vas a poder dejar tu calzado limpiecito y oliendo riquísimo. Así es que no pierdas tu oportunidad de conocerlos en Cleaner Sneakers Pemex. Y porque tienes una vocación. Si tú estudias para doctor, pues es porque tienes esa vocación. Claro. Y que luego no encuentres. O el esquema laboral como ahorita, que hay muchos que tienen por contrato y hay gente que tiene 20 años trabajando por contrato sin que les den una plaza, pues es no tener madre en eso. Claro. La verdad. Entonces a mí me gusta mucho conectar con los jóvenes, porque son los más limpios, son los que están, los que tienen esperanzas de vivir 30, 40, 50, 60 años y que apenas están naciendo. Y me reflejo en mí mismo. ¿Qué hacía yo cuando estaba en la universidad? ¿Qué esperaba yo? Yo nunca me preocupé en que iba yo a terminar mi carrera
y no iba a tener dónde trabajar. El país tenía otras condiciones. Todo el que quería estudiar terminaba automáticamente teniendo un trabajo. Y ahora no, se cerró. Había antes una permeabilidad social. El sistema daba eso. Y ahora no, es un grupo muy pequeño el que gobierna, el que manda financieramente, empresarialmente, económicamente, políticamente. Es lo que está rompiendo Andrés Manuel López Obrador. Por eso hay tanta resistencia. Porque son unos pocos, pero que tienen casi todo el pastel. Y las migajas se lo dejan al pueblo, además para que no se mueran de hambre, para que sigan trabajando. Claro. ¿No? Entonces, eso es lo que hay que romper. Eso es lo que hay que romper. Y es lo que yo creo que tiene que ser un político. ¿Qué consejo le dan a los jóvenes? Porque tengo muchos amigos que estoy seguro que ahora este podcast le van a escuchar, que estudian ciencias políticas, que están estudiando derecho y que ahí los veo de repente repartiendo justamente periódicos de Morena, están caminando con su chaleco guinda y lo hacen porque tienen la intención de algún día también ocupar un cargo público. ¿Qué consejo le da a todos esos jóvenes que tuvieron el mismo sueño que usted a su edad y decir, quiero ser diputado, quiero ser gobernador, quiero servirle a la gente? Sí, yo lo que le aconsejaría a los jóvenes es que sean muy honestos con ellos mismos. O sea, que si verdaderamente quieren el servicio público, que se dediquen al servicio público, pero que no vean al gobierno como una forma de encontrar un empleo, porque van a ser malos servidores públicos. No, que lo que quieran ser, que sean felices. El consejo de mi padre, que busquen ser felices. Y te va a dar felicidad lo que haces por gusto, porque te fascina hacerlo. No importa que pases hambre, no importa que te desveles, no importa que estés, no tengas vacaciones, no importa que no te paguen, no importa. Hay que tratar de ser feliz. El que es feliz, eso es lo que es el principal motivo de la existencia humana. Bueno, pero si les interesa la política, que definan. La política se puede hacer no solo en el gobierno y no solo siendo diputado. La política se puede hacer desde el ámbito empresarial, desde litigando, desde un consultorio. ¿Por qué? Porque la política es servir, hombre. Entonces, que lo hagan y que prueben. Eso cuando andan repartiendo un periódico, que no lo hagan de manera mecánica, que platiquen con la gente y que nunca le den la espalda a la gente. La gente está sufriendo mucho. La gente tiene un problema de que se está empobreciendo. Y hay tantas cosas de contradicción con esto de la tecnología, con esto de que ya no mandan los gobiernos. No hay ningún gobierno suficientemente fuerte. ¿Sabes quiénes mandan en el mundo? Las corporaciones. Mira, ve aquí, ay, que llega a una tienda comercial y que va a poner y dice que va a generar empleos y todo. ¿Qué hace el gobierno? Darle todo, les exenta impuestos, les da el terreno, les hace la infraestructura, todo. ¿Y qué le dan al Estado? El que llega a un centro comercial, ¿qué le da al Estado? Que cierren muchas tienditas, muchos negocios familiares. ¿Qué dan esas tiendas? Pues nada más le dan empleo a los jóvenes temporales, mientras estudian o mientras se casan. Porque lo que ganan en esas tiendas pues no les da para vivir, pero sí para irla medio llevando. No generan antigüedades, las utilidades se las llevan a donde está su matriz, sea en Estados Unidos, o sea en Monterrey, o sea en la Ciudad de México, ¿no? Entonces, yo les aconsejo que estén muy cerca de la gente, que no se despeguen de la gente, que su caso personal lo lleven al extremo de conocer todo y que definan una verdadera vocación, que si quieren ser pintores, sean, que si quieren ser doctores, sean. Si tienen esa vocación, van a ser el mejor doctor, el mejor pintor. También hay que intentar ser el mejor político.
pero que no lo hagan por conseguir una chamba, que luchen. No es fácil, ¿eh? Yo sé que lo que digo no es fácil, pero hay que luchar. Y digo, yo soy un caso de eso, yo luché por estar en la política y pude haber agarrado otro camino en todo, el mismo camino del periodismo. Todos mis hermanos lo hicieron. Yo no, yo estaba terco y terco y terco. Y no soy el hombre que haya logrado el mayor cargo político, ese ya lo logró Andrés Manuel, pero yo estoy muy feliz con lo que he hecho. Yo ando solo, yo camino solo, yo manejo mi coche, yo ando y no me escondo de nadie. Nada más le falta subir su video como Evaristo bailando mientras maneja. Sí, ¿no? Para que igual se viralice y vale manejando. Ah, ok, creo que ya me vieron, dice Eva. Es simpático. Sí, sí, Evaristo sí. es simpático. Ya, Es simpático. aquí sí me está viendo Evaristo porque ya lo invité. ¿No? De que ¿Ah, va a sí? venir, que manda a hacer su peluchito con un dragoncito. Yo sí lo compraría, aquí pondría mi dragoncito con el peluche de Evaristo. Yo también lo compraría. Es Sí, es simpático, es simpático. Sí, ok. Ese consejo que le daríamos a los jóvenes. Yo es lo que le diría a los jóvenes. A lo mejor me alargué, pero es que sean honestos. Y que sean felices, sobre todo. Y Como que dijo sean su padre. felices, buscando la felicidad. Y que no busquen la felicidad en los huecos de la vida, hombre. Que no la busquen. No la busquen en las drogas. No la busquen en las cosas fáciles, en el dinero fácil. ¿No? Que no lo busquen. Claro. Eso es efímero también. Eso, a como viene, se va. Y la maldición queda para siempre. La perversión queda para siempre. Hay que nutrir el espíritu, hay que nutrir el alma, hay que cultivar el cerebro, hay que hacer cosas creativas y buenas en la sociedad. Diputado, para ir concluyendo con este podcast que la verdad es que me ha gustado muchísimo, en la política, en las redes sociales, en todo esto siempre se maneja el tema de las críticas. Y yo creo que el político es el más criticado, donde uno más recibe opiniones a través de redes sociales. ¿Cómo maneja usted ese tema y cómo le recomienda a la gente que está metida en las redes sociales de manejar todo eso? Porque al final de cuentas somos seres humanos y se siente. ¿Cómo lo maneja usted todo ese tipo de cosas? Bueno, mira, yo he aprendido en la política que siempre tendrás crítica. Lo que pasa es que tú tienes que diferenciar si la crítica está fundamentada o no. Y acuérdate que hay un dichito que dice, toma las cosas de quien viene. Si tú ves que hay un análisis, verdaderamente, hacia un discurso mío o hacia una decisión, si yo tengo un cargo público, entonces le doy importancia. Si es el chisme, si Oscar está feo, si está flaco, si no habla bonito, eso me vale, eso lo ignoro. Es decir, yo sí escucho la crítica, yo sí me interesa mucho lo que digan los comunicadores, pero también procuro distinguir qué es lo que me enriquece y qué es lo que no vale la pena. ¿Sí? Hay muchos intereses luego. Yo puedo, si a mí alguien me hace una crítica, entonces yo sé quién me la mandó. A lo mejor fue un amigo, a lo mejor es hasta el propio competidor. Sí, entonces yo respeto profundamente el proceso de la comunicación a los periodistas, a los comunicadores, pero les doy su dimensión, les doy su dimensión. Yo, si tú ves, yo casi no participo en muchas cosas de esas. Si tú ves, tú revisa mis redes sociales. Yo soy propositivo, yo soy positivo, claro. Yo estoy construyendo, yo no ando destruyendo. Yo cómo hacemos que los jóvenes emprendedores sean los que tengan oportunidades de vender ese emprendimiento para que terminen sus estudios universitarios, como la feria que acabo de hacer en Cárdenas, en el parque principal, como el domingo en el Parque Las Chocas, más de 200 mujeres emprendedoras. Los Becantón, ¿no? El Becantón ahora, a mí me interesa mucho la juventud y que estudia. ¿Quién le ve el marketing? Está muy creativo todo esto, el Becantón, no se me hubiera ocurrido. Fíjate que no tenemos ninguna empresa, entre todos nosotros. ¿Cómo sucede eso en una mesa o sí, están debatiendo? Sí, platicando. Oigan, tenemos que hacer eso. Esto del Becantón, por ejemplo, es muy rápido de explicar. A mí llegaban el año pasado y llegaban y me decían, no entré a la hojada. Diputado, usted puede tener
influencia con Una el palanca. rector, una palanca y dígale y todo. No, pues es un examen y todo. Entonces yo empecé a ver que eran demasiados. Por lo menos me tenía la confianza de decírmelo o de pedírmelo. Entonces dije, bueno, ya sé. Yo tengo amigo, el rector de tal universidad privada. Le voy a decir, oye, fulano de tal, que esto, hazle un descuento, no tiene dinero, dale una beca. Pero de repente me salió en que eran varios y lo hice con 2 o 3, porque no quería colgarme en, claro. en un solo rector, diremos, ¿no? Y entonces vi que me empezó a dar resultados. Vamos a hacer así como una campañita en redes sociales, en 10 días lo hicimos. Y a uno, ya Eden Palavicini, un amigo mío, se le ocurrió el becantón, por lo de beca, becantón. Becantón, sí, claro, ¿No? conmigo Entonces, también. sí, entonces nos lo dijo, claro, haremos el becantón. Y así. Y así tienen varios, ¿no? Sí. Tengo que hay varios así con juegos de su apellido y otras palabras. Sí, Está muy curioso. Oye, ya para ir cerrando. Sí, tú terminas de cerrar y yo termino de hablar. Este cree que me va a cortar fácil. Ay, Milcho. ¿Cómo es Oscar Cantón en el amor? ¿Eh? Lo veo muy enamorado en redes sociales. Sí, claro, pues tengo una esposa bellísima, en términos de una belleza del alma, es bella físicamente, pero lo más hermoso ¿Cómo se llama, perdón? Bueno, Mayra. Mayra. Mayra es de Cárdenas. Ella es de Cárdenas, aunque familia viene de Cucuyulapa. Y su papá es de Chihuahua, la mamá en la parte de esta. Y entonces ella es maestra de danza clásica, ella es repostera, entonces ella nada que ver con la política, pero sí entiende mucho el fenómeno social. ¿Cómo la conquistó? Pues ahí ¿Dónde la encontró? ahí en el parque de Cárdenas. No me digas. Como yo siempre ando en campaña, estaba yo con unos líderes cañeros ahí en... No, pasó con una hermana y una persona que trabajaba conmigo, que era mi colaborador, me dice, bueno, yo me le quedé viendo, la verdad, yo ya estaba divorciado, yo me le quedé viendo, y se me acerca el alcahuete salamero me dice, es mi prima. ¿Qué? Presenta. No, fíjate que yo no, porque como yo estaba delante de los líderes cañeros y todo, yo estoy muy concentrado en mi trabajo. Tú me dices, si quieres se la presento. Sí, pero así, créelo, yo no estaba en mi cabeza. A mí se me fue la mirada, nada más, pues. Nada más, pero hasta ahí. Y entonces va él, las alcanza, y va a las primas, y vienen y me la presenta. Y a mí me cautivó desde el primer momento, porque le dije, ¿qué estás haciendo? Es que yo estoy en México y acabo de venir. Y fui a la Casa de la Cultura para ver si puedo dar clases de ballet. ¿Y qué pasó? ¿Vas a dar clases? No, es que dicen que no. ¿Y por qué? No te quieren pagar. No, me dice, no, yo no estoy cobrando. Yo solo quiero dar clases. Pero pues ahí se pusieron celosos los maestros, que porque venía de México. Entonces dije, caray, eso de venir y querer dar clases sin querer cobrar, a mí me impactó. A mí me quedó, digo, me impactó también que está muy bonita. No, no digo, se combinó. Y entonces ya ahí empezó, ya cuando, ya le digo a este amigo, oye, y a ver, platícame de tu prima. Platícame, ya me empezó a decir, no, que se había divorciado ya, ella, tenía una niña, y ya me empezó, bueno, ya, y como a los 2 meses fue que regresé a Cárdenas en alguna ocasión, y le digo, oye, tu prima. ¿Cuando se fue no se quedó pensando en ella? No, la verdad no. No, en ese momento que subimos al coche, sí, le pregunté ya me dijo quién era, qué hace, y ya, yo otra vez en el rollo, ¿no? Pero exacto, y ya. Casualmente, ¿no? Ahora son unas 3, 4 veces más. No, más, más. Mira, yo soy terquísimo. Mira, yo te puedo platicarlo, que yo, estudiando en prepa, le llevé 6 meses, todos los días serenata a una muchacha. 6 meses serenata. Todos los días, porque ella sí me pelaba mucho. Pero los papás, no, pues está muy jodido, está muy pobre,
Entonces, no puedes ¿Qué hablar. canciones cantábamos? Pues las clásicas, esas de los tríos, de los Panchos, de los Haces, las clásicas de romance, sí. ¿No? Y empezabas con esa despierta, dulce amor de mi vida. Y la gloria eres tú, la gloria eres sabor tú, a mí. Gema, todas esas Gema, cosas. Claro. Novia mía, tienes que ser mi mujer. Y el machismo por delante. No. Y después doblaron las manos. Ella, la verdad, ella sí, le latía. ¿Estamos hablando de la prepa o la de...? En la prepa, Okay, sí. en la prepa. Después de 6 meses sí le logró. Sí, me hizo que sí. No, pues ya los papás no los dejaba yo dormir. Entonces ya por cansar, bueno, pero que venga, que venga aquí a la casa. Papá siempre ha venido. Sí, entonces. Ahí está afuera. No, pues yo soy terquísimo. Y ya, sí, pero después de eso, ya se me murió el amor. Se fue. Pues era casi como más de orgullo, ¿no? Uh-huh. Era más de orgullo, neta. Eso fue lo que pasó, ¿no? Y ya, hasta ahí llegó y ahora todavía somos muy buenos amigos. Todavía. Sí, no pues le escuche doña Mayra. No, ya. No. Regresa a Cárdenas su segunda vez. ¿Qué pasa? ¿Cómo la frecuenta? ¿Vamos a salir? ¿Cómo pasó? Es que me invitaron a los 15 años, como yo andaba en campaña, entonces que es primo de mi esposa Mayra, me dice, una sobrina va a cumplir sus 15 años. Entonces, para que te conozca la gente, para que vayas y sabes, yo en plan político, en plan de campaña, te invitamos. Y entonces ella había puesto la coreografía de los 15 años. Y entonces, amigo mío, muy alcahuete, entonces, ¿qué hizo? Me invitó a sentarme junto a Mayra. Ok. Y ahí empezó el relajito. Pues sí. ¿Qué quería que? ¿Cómo te voy a decir que no? No, pues. Y se la logró conquistar. Sí. ¿Y cómo se lo pidió que fuera? No, la verdad es que yo no la conquisté, hombre. Ella me conquistó a mí. Fue difícil conquistar, convencerla de... Pues sí, porque ella no lo creía. Ella no lo creía que yo andaba en la política y que yo andaba enamorando. Y así, fue muy natural. Ella es muy linda, es muy inteligente. ¿A qué tiempo llevan? De que nos pasó eso, 12 años. ¡Hala, 12 años! 12 años. Tenemos ya una niña de 10 años. Sí, no perdí el tiempo, pues. No, te lo aseguro que no. Gracias. Se la conté padrísimo. No, tiene que ver una segunda parte de este podcast. La verdad es que nos vamos con una muy buena charla motivadora, una buena historia de su vida. Nos reímos mucho. Tenemos que ir por esa segunda parte de qué pasó después de cómo le pidió a doña Mayra, oye, ¿quieres ser mi esposa? Vamos a casarnos, vamos a vivir juntos. Se la robó desde Cárdenas. No, lo admiro que no le dio miedo ir para allá. A mí sí me da. No, aunque no me lo creas, de verdad te lo digo. Sí, me daba miedo ir a Cárdenas. No, pues Cárdenas tiene un nivel de violencia bien fuerte. Sí, hace poquito. Y una vez, venimos acá, cenamos acá. Y regresamos a Cárdenas como a la 1 de la mañana. La llevé a su casa como a la 1, ella vivía con la mamá, como a la 1 de la mañana. Y llegamos, y en la calle donde vivía Mayra, un operativo militar, policíaco, por todas estas cosas de las drogas y todo, ¿no? Y nos metimos así, y de repente como que ya no podíamos salir, como que a mí me dio miedo de que verdaderamente nos pasara algo, ¿no? Claro. Hay veces que yo he leído, he visto que hay fuego cruzado, por ejemplo, ¿no? Entonces ahí me dio mucho miedo y yo no sabía cómo hacer y de repente quise echar de reversa para atrás y ya estaba una patrulla atrás. Entonces sí fueron unos momentos así. La verdad es que no tuvimos ningún problema. Hablo de que yo tuve miedo y tenía la responsabilidad de cuidar a Mayra. ¿Demostró? No, sí. No, tal vez fregado tú. No, como no, si me estaba yo muriendo. No pasa nada. No. No, yo lo que decía, ¿por dónde podemos salir aquí? A ver, aquí que ahí me meto, ¿qué hago?
No, hombre, no, fue terrible, la verdad. No, a mí sí me dio miedo. Y lo dije, se lo dije. Ella muy fuerte, ella muy valiente, porque decía, no, es que mira, ahí hay un lugar donde venden droga. Entonces vinieron a eso. Pero estaba casi pegado. Ella tranquila, ¿no? Así como, tranquila. ¿Por qué sí? Y además, porque como me dijo, es que yo los conozco a todos, ellos nos respetan, nos cuidan y todo. Ellos no se metían con ellos, ¿no? Sí, claro. ¿No? Entonces, pues sí, pero eso no lo sabía. Y yo veo militares y armas largas y camiones, perdón, patrullas de la Policía Federal y todo. No, estaba bien grueso el operativo. Entonces yo sí, a mí sí me dio miedo. Y además yo dije, no, si yo todavía no he sido gobernador, no, dame chance, ando en campaña, pero... Gracias. Nos vemos en el próximo podcast, en el próximo episodio. Este fue el podcast disruptivo con Oscar Cantado. Nos vamos.